Anita. ¿Qué pasa? Anita. ¿Qué pasa? La hemos vuelto a liar. Nos hemos vuelto a perder por el mundo. ¿Dónde vamos? Nos vamos a ir a la ciudad de Bath Spa. Que no es que nos vayamos al baño. ¿Cómo pero que bueno, está relacionado con baños, pero baños termales. Tiene mucha historia, es muy bonita, está relacionada con los romanos, con los georgianos. Y también además es patrimonio de humanidad. Anita, ¿dónde me llevas? Anita. Vamos a dar un paseíto. Anita. Mira, ahí tenéis el hotel donde nos estamos quedando. A ver, ahora. Ahí justo del bus turístico, el Hotel Abbey. Está súper en el centro de Bath. Tenéis un par de pubs y la abadía. El jardincito que con buen tiempo para hacer un picnic aquí en verano tiene que estar ideal. Hombre, hoy el día está muy bueno, no hace frío ninguno. No, la verdad es que sí. Mira qué bonito. Parece que hemos tenido suerte. Sí, la verdad es que sí. Porque decían que iba a llover. Cuando estábamos viniendo había una niebla algo exagerada que decimos no vamos a ver nada, no nos va a estropear el viaje. Y mira que pero sol. No, de momento mira, muy bien. Mucha suerte hemos tenido. Y muy cerquita del hotel tenemos estos jardines que se llaman Parade Gardens, que para tomar el sol, hacer un picnic. En invierno la entrada es gratuita, pero en verano nos cobran 2 libras. Y está junto al río Avon, que vamos a andar un paseo ahora. Estás aprovechando de mis audios. Voy para abajo. ¡Yepa! Desde el Parade Gardens, de los jardines que estamos, tenéis la foto perfecta para sacar ese puente con esos 3 arcos, que se llama el puente Putney, y que si veis tiene ventanitas, que seguro que os recuerda a uno muy conocido que está en Florencia. A ver quién lo adivina, que nos lo deje en los comentarios. No sé si nos oirá con el ruido del agua, pero desde aquí se puede ver mucho mejor el puente Putney, perdón por la pronunciación, con todas las ventanitas donde están las tiendas. Vamos a entrar en el centro comercial más antiguo de Bath, en el mercado, que lleva aquí 800 años. Hay 20 puestecitos que venden un poquito de todo y una cafetería también. Vamos a enseñarlo por dentro. Gracias. Pase usted. It's kind of bittersweet. Never thought I'd come back. It's been a while since I packed up my things and left. I recall it still in my beat up truck. I didn't look back, didn't give. Anita, ¿Qué ha pasado? ¿qué le ha pasado el tiempo, Anita? No sé, hace 5 minutos hacía sol, prometido. Si lo acabáis de ver el vídeo. Pues Estábamos ahora en el está puente. todo nubladillo otra vez. Sí. No me llores, venga, no me llores. Os lo juramos, lo acabáis de ver. Estábamos en el puente, hacía sol, hemos entrado al mercado, hemos seguido al mercado 5 Sí. minutos, está nublado a punto de llover, pero vamos a ver. ¿A dónde vamos ahora? Aquí, a los baños romanos. Estamos impacientes porque vamos a entrar en el Roman Bath, ¿no? Sí, los baños romanos. Los baños romanos En español. en español. Vamos a hacer un viaje en el tiempo de 2000 años. Nada, poquito, poca cosa. Sí, aunque veáis que parte del edificio es muy moderno, entre comillas, porque es del siglo XIX, estos baños los fundaron los romanos en el siglo I, pero no descubrieron los restos hasta el siglo XIX, cuando los volvieron a restaurar para que la clase alta inglesa pudiera venir a tomar las aguas. Ya estamos dentro, Anita, estamos dentro. Sí. Mira, aquí podéis ver unas primeras aguas. El gran baño. Ah, el gran baño. Que por cierto, si alguien se lo pregunta, este agua no se puede tocar ni se puede bañar porque no está tratada. Además, solo con el color que tiene no es que sea muy apetecible. No, la verdad es que no. La visita se empieza por los edificios, por la parte, digamos, más nueva del siglo XIX. O sea que todo lo que estemos bajo nivel de la calle, que es de nosotros hacia abajo, donde está la piscina, ya es la zona romana. Mirad, este baño no era así como estaba en la realidad, sino que tenéis que hacer
echarle un poquito de imaginación, porque estaba cubierto con una bóveda grande de 20 metros de altura. Aquí vamos caminando sobre las propias ruinas del templo. Habrá que tener cuidado, no sea que las pisemos. Didn't give up. I got my first real kiss behind the coffee shop. Thought he was the one until we broke it off. I recall it still in his bed. Y aquí os presentamos a la diosa Sulis Minerva. ¿Lo ves? Sí, tiene que estar calentita el agua, ¿eh? Mira cómo sale el agua termal. No sé si se podrá ver en el vídeo. Pero está lleno de vapor. El vapor, exactamente. Y el color que tiene el agua, Del calor. como de hierro, es porque tiene 46 minerales. ¿Sí lo ves? Aquí vemos a alguna persona que se ha quedado anclada en el pasado, parece ser. Y aquí una visual completa. Del gran baño. ¿Cómo se llamaba esto, Anita? ¿Cómo se llamaba? El gran baño. Estamos sentados donde supuestamente hace unos cuantos miles de años Estaban sentados los romanos estaban sentados los romanos. y nos han dejado sentarnos aquí. Efectivamente. Ellos aquí... Nos han dado permiso. Eso sí, es bastante incómodo. Está frío, se nos está quedando el trasero frío. Eso sí, ellos se sentaban aquí a contemplar la vida pasar, a Sí. disfrutar del día. Y ojo, y a hacer negocios. Hombre, Que hacer aquí- negocios, vida social. Sí. Porque en este balneario no solo se venía a hacer negocios y a hacer vida social. ¿No? También, no, ¿También a qué? también tenía un aspecto religioso porque aquí estaba el templo de la diosa Sulis Minerva, que era la que, digamos, la culpable de que ellos crearan estos baños termales, porque aquí se encontraba una fuente sagrada que era curativa y obviamente era Minerva, la diosa, que decía que esas aguas eran curativas y ellos venían a prestarle su respeto. Cuidado, Tú sujétame, Anita, sujétame. que si se nos cae el agua verde la tenemos liada, no sabemos qué puede pasar. Aquí supuestamente a las 4 se encienden las antorchas. Sí, Nosotros es que hemos venido un poquito antes, entonces no las vamos a poder ver encendidas. pero tiene que ser chulo, Pero ¿eh? si tenéis la oportunidad, eso que digo, a las 4 de la tarde. En invierno a las 6 en verano. Ah, vaya, eso no lo sabía yo. Una que lee. Mira, desde aquí se ve más cerca el manantial de las aguas termales, que se ve incluso el vapor del agua y las burbujas, porque esta agua sale a 46 grados. Vamos, para meter la manita ahí ahora mismo, ¿sabes? Bueno, Anita, ¿qué nos ha parecido? ¿El qué? ¿Los baños romanos? Los baños romanos, claro. Ah, pues a mí me ha encantado. A mí también. La verdad que está súper bien. Sí. Está genial porque se ve la parte nueva, pero a medida que vas bajando al subterráneo ves todos los baños Sí. romanos originales. Hay que pensar que eso está ahí desde el siglo I, ¿eh? Encima vas oyéndolo en la audioguía, es decir, te vas metiendo más, digamos, en la historia, Sí. por decirlo de alguna manera. La audioguía está súper bien, Sí. está incluida en la entrada, Sí. que la entrada son 17 libras con 50 durante la semana. Si venís un fin de semana os van a cobrar 20 Sí. libras. Esa es la diferencia. Puede parecer quizás un poquitín caro, pero cuando vengáis y lo veáis, la verdad. Vale totalmente la pena Sí que haber merece la pagado pena. ese dinero, la verdad que sí. Y de los baños romanos vamos a entrar ahora en la abadía de Bath, que realmente se llama la iglesia de San Pedro y San Pablo, pero que comúnmente pues todo el mundo dice Abadía de abadía Bath. de Bath. Así que La entrada es gratuita vamos. y os vamos a enseñar lo bonita que es por dentro, porque es una auténtica maravilla. Algo curioso que tiene esta fachada de la abadía es, si os fijáis, en los laterales hay una escalera con ángeles subiendo y bajando. Y es que uno de los obispos de Bath, que se Pa- llamaba Oliver King, tuvo un sueño. parece ser que lo soñó el hombre Sí, y entonces pues lo quiero en la catedral. lo quiero- Así que ¿qué hicieron? Pusieron a ambos lados, están las escaleras con todos los peldaños y los ángeles subiendo y bajando del cielo. Truck. Yeah, I cried like hell. Then I told him off, or I would never come back to this town. But now I'm here.
hotel tenemos esta casa que se llama Saliland. Como podéis ver, es la casa más antigua de Bath, 1482, y ahí arriba pone Saliland 1680. La diferencia de años es porque Saliland, que supuestamente existió, vino a Bath en 1680. Era una refugiada francesa que vino aquí a trabajar donde había una antigua panadería. De hecho, en el sótano de esta tienda, de este salón de té, está el horno que supuestamente utilizó. Estamos en el Saliland, Que es un sitio súper conocido de aquí de Bath, es la casa más antigua del siglo XV. y nos hemos venido a merendar. Mira qué pinta. Ay, madre santa. Mira, 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 mira. Ay, Víctor. ¿Cómo te vas a poner, Víctor? esta ¿Cómo es te vas a poner? La recompensa por pasear por Bath, Sí. para enseñaros todo. Y Anita, ¿cómo te vas a poner tú? Sí, esto es un bollo, esos son los famosos bollos de Saliland. De Saliland. Yo tengo la parte de arriba y Víctor tiene la parte de abajo. Son unos bollos bastante blanditos, Que híbridos entre pan, bollo y tarta. ella se lo ha pedido de canela y yo me lo he pedido de chocolate. Now I'm here once again, and things that I